Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Hoy vamos a ver 10 activos, ni más ni menos. Vamos a ver todos estos activos que ven en pantalla, entre ellos Barrick, Square, Uber, Airbnb, Meli, Mercado Libre, presentando hoy resultados que vamos a ver cómo fueron. Fortinet, bueno, Nikola, Moderna, todos estos, así que quédense hasta el final. Sí, antes que nada, bueno, empezamos diciendo que esta es mi particular visión de cada uno de los activos que vamos a ver. No es recomendación de compra ni de venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, sí, para poder tomar la mejor decisión. Y obviamente, sí, acuérdense que este video les da algo de valor a su análisis, dejen like, sí, y en la descripción cada video por minuto. Arrancamos con Moderna, vamos con todo. Moderna que presentó resultados, bueno, que decepcionaron mucho. ¿Por qué? Porque fíjense, beneficio por acción 7,70 centavos de dólar contra la previsión de 9,13, muy abajo Moderna en beneficios por acción. Y los ingresos no se quedaron atrás en cuanto a esto también. Resultados decepcionantes, 4,97 millones contra los, bueno, 8,23 si no me equivoco, esto parecería un 6, pero me parece que es 6,23, sí, 4,97, ahí está, millones, sí, muy por debajo, inclusive lo había hecho bastante bien el trimestre anterior. Lamentablemente decepciona Moderna. Vamos a ver cómo estamos igual desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y si arrancamos con Moderna, bueno, tenemos un activo que tampoco tiene mucha data histórica, esta ya lo hemos analizado en el canal, así que vamos a ir un poquito más rápido, pero fíjense que este sí viene cotizando este activo 2018 a la fecha. Le costó al principio, bueno, después rompió máximos de los 22,92 hasta que en casi abril, sí, ya le fue costando del año 2019 seguir subiendo, caídas hasta sus mínimos de toda su historia en 11,70, y ahí sí, bueno, a subir empezó a aparecer la zona de la media en los gráficos, y ya el gráfico empezaba a mejorar bastante, el precio lo hacía bastante bien, y ahora donde estamos, bueno, después de toda esta tremenda subida, sí, activo muy vinculado lógicamente con tema vacunas, que, bueno, desde sus máximos 493,22 empezó a caer y a corregir bastante. Y ahora, ojo, porque estamos llegando a la zona de la media, presentación de resultados y previo a, bueno, abrir mañana. Vamos a ver cómo abre mañana, si deja algún otro gap, porque hoy nos dejó un gap bastante peligroso, digo yo, porque es un gap de bastante, gap bajista de una magnitud interesante, sí, y lo bueno es que no perdimos la zona de la media. Vamos a ver cómo abrimos mañana. Tenemos una pequeña directriz bajista. Máximos en la zona de los 4,93,22. 4,67,07 otra resistencia. Y esta zona, la zona de los 3,55,93 junto con la del gap en 3,34,64 aproximadamente. Rompimos la zona del FIBO 38,2. Ahora vamos por la zona de soporte, que yo creo que esta es la más relevante al menos de corto plazo. 2,71,10 y ni que hablar ya de mediano largo plazo. Los 200,92 centavos de dólar. Esta es la zona que Moderna no tiene que perder. O, bueno, lógicamente los 144,94. Y esta zona, la zona de los 118,77 y 103,28 es, bueno, clave. ¿Para qué? Para no tener que ir a buscar todo esto que tenemos por debajo. Por ella habría que estar afuera. En cuanto a indicadores, bueno, bastante purgados, el RSI cayendo muy fuerte. Sí, casi llegando a la zona de 23 por debajo de la zona de sobreventa. Y lo que tiene que ver el MACD dando venta por debajo de cero con un estocástico queriendo llegar a la zona de sobrecompra también dando venta. Así que de punto de vista técnico es un activo que lo viene haciendo muy bien, pero con mucho deterioro. Veremos a ver si rompe la zona de la media. Resultados que no gustaron, si lo venía haciendo bastante bien, pero hay que ver si esto es únicamente un descanso o un deterioro un poco más claro en Moderna, que la verdad que lo venía haciendo bastante bien. Algunos fundamentales condicen con eso. Fíjense lo que es el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 52%, 19,4 está la industria, bastante por arriba en ese ratio. La ROA también 21,6, sí, la rentabilidad de activos es muy alta, mucho más alta que el 11,3 que nos deja la industria. La beta es una beta que es un activo a hoy que se considera bastante más volátil que el promedio de 1, el 1,31, la industria marca 0,98, y lo que tiene que ver con la valoración, bueno, acá tenemos una sobrevaloración muy marcada, 322%, estiman los analistas fundamentales que este activo debería estar a 67,17, así que veremos si esto también se traduce en el precio. La relación precio-beneficio 32,8, acá estamos un poquito más arriba del 27,1 de la industria y 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es baja, 6,2, la industria marca 19,4, otro aspecto más que decepcionante también para Moderna en ese ratio. Y en cuanto a lo financiero, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Muy buen ratio este desde lo fundamental. Sí, tiene también aspectos positivos. No tiene deudas, libre de deudas Moderna. Tiene reducción también de deuda porque obviamente no tiene deudas.
y cobertura de deuda y también intereses. Bueno, lógicamente al estar libre de deudas tiene bastante espacio en este sentido y le está yendo bastante bien. Management experimentado, 3.4 años para quienes manejan esta gran compañía que lo está haciendo bastante mal de corto plazo, ya está corrigiendo, se vuelve peligrosa por los resultados malos que está presentando ahora y también tiene un pronóstico de disminución de ganancias de lo fundamental. Creo que todo esto nos va marcando un poco la cancha de por dónde puede ir la mano, así que esto es Moderna. Vamos a la siguiente. Y sin movernos del sector nos vamos a Regeneron Pharma, Pharmaceuticals, que presentó resultados y fíjense, estos fueron muy buenos, pero muy buenos. Ya nos vamos a otra empresa un poquito más consolidada, sí, que presentó resultados beneficio por acción de 15,37 centavos de dólar, muy arriba de los 10,17 centavos de dólar que estimaba al menos el mercado, y los ingresos también, fíjense, 3,45 millones contra los 2,72. Muy buenos resultados que también vienen siendo excelentes en los trimestres anteriores. Sí le ha costado acá en febrero de este año en la parte de los ingresos, pero fíjense, muy buenos resultados. Vamos a ver los gráficos y también la parte fundamental de este muy buen activo. Y la parte técnica de Regeneron, sí, vamos a ver que sí tenemos un activo que salió a cotizar en el año 1991, sí, gran recorrido histórico para este activo, que estuvo bastante lateral, muy lateral, sí, al menos hasta el año 2009. Sí, en el año 2009, bueno, empezó otra tendencia, una tendencia muy fuerte y muy alcista, que es la tendencia que al menos se mantiene hasta hoy. ¿Por qué? Porque fíjense, la zona de la media fue clara zona de soporte en mucho tiempo para Regeneron. Acá la quiso quebrar, bueno, en el año 2009, después de la caída del 2008, y de ahí, fíjense, 2009 a subir casi a máximos en el 2015, una subida espectacular que tuvo Regeneron. Sí, el año 2015, bueno, ahí empezó un poco el declive, no estuvo exento de caer en la crisis del COVID, pero ahora sí, otra vez volviendo y haciendo máximos de toda su historia ahora, sí, en los 687,64, es la zona al menos de último máximo para Regeneron, que también nos deja una zona de al menos de resistencia en los 6,65 y esta zona, la zona de los 6,57,95, y nos había dejado un gap que, bueno, daba a pensar que se podía venir quizá una corrección a niveles FIBO, que el 61.8 pasa por los 430,94 y la primera zona de nivel FIBO, que fíjense, esta zona aguantó los 540,88, ni siquiera la pudo venir a visitar, 529, pero tuvo un rebote muy rápido, sí, y muy fuerte para intentar volver ahora, sí, a sus máximos de toda su historia en un 6,87, activo muy fuerte, activo que cumple algunas estructuras que también nos va dejando en el camino y que presenta resultados espectaculares, sí, ahora sí los indicadores están bastante sobrecomprados, RSI arriba de 80, en zona de sobrecompra en 82, MACD en compra arriba de 0 y un estocástico que también hace lo propio en zona de sobrecompra, dando compra en 95, espectacular. De punto de vista técnico es un mantener, estamos lejos de soportes igual, así que a esperar alguna corrección de un activazo. Este es un muy buen activo porque vamos a ver algunos ratios fundamentales muy interesantes, por ejemplo el ROE 41%, la industria marca 19,4, muy arriba en este sentido. La ROA también es buenísima, 29,2, la industria marca 11,3 para la rentabilidad de sus activos. Y lo que tiene que ver con la parte de la beta, es un activo que hoy no se considera volátil, más allá de que en el gráfico, bueno, vemos esa ida y vuelta, ese vaivén que tiene el precio. Si es de 0,19 la beta al día de hoy, la industria inclusive marca una beta un poquito más cercana a 1 en 0,98 y tiene una infravaloración de casi un 28%, aspecto muy interesante de la parte fundamental. En 8,99 estiman debería estar los analistas fundamentales, y la relación precio-beneficio también es positiva porque tenemos una infravaloración de un 10,9% contra el 27,1% de la industria y 18,3% del mercado. Buen ratio también este. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro también es positivo. Acá sí no hay un exceso en este indicador. 20,6 marca la empresa, la industria marca 19,4, acá estamos casi a la mitad. Y lo que tiene que ver con la parte de la salud financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Fíjense, el coeficiente es satisfactorio, aunque deuda cero marca. Así que parecería que está libre de deudas, pero tiene un pequeño coeficiente de endeudamiento, pero es muy positivo porque casi no tiene deudas, va reduciendo deudas, va cubriendo deuda y también cubre intereses, así que muy buen aspecto el patrimonial también de, en este caso, Regeneron. Y lo que tiene que ver con su management, es experimentado, 2,6 años para la gente que maneja este activazo. Es muy buen activo y que, bueno, no tiene pronóstico de crecimiento de ganancias, sino de disminución, casi como todo el sector, porque el sector viene creciendo muchísimo, pero de punto de vista técnico es un activo muy fuerte de mediano a largo plazo y que, bueno, tiene ratios fundamentales muy buenos. Así
así que, y con buenos resultados trimestre a trimestre. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es la minera Barrick. Bueno, Barrick que presentó resultados, fíjense, beneficio por acción arriba de la estimación de mercado en 0,24, la previsión era de 0,23 centavos de dólar. Y los ingresos acá sí un poquito a mitad de camino, 2,83 millones contra los 2,91. Un poco más decepcionante que el trimestre pasado, más allá de que el trimestre pasado había igualado este aspecto, pero ahora ya es un sesgo un poquito más negativo. Así que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con Barrick. Y en la parte primero del análisis técnico vamos a ver que el gráfico semanal, bueno, indica un gráfico muy fuerte y muy alcista desde su salida a cotizar en bolsa en 1985, sí, a la fecha ya cotizando este activo que lo hizo muy bien, muy fuerte, muy alcista hasta que en el año, bueno, de 1997 empezó a caer con mucha fuerza, caída que duró hasta aproximadamente el año 2003, sí, un pequeño repunte hasta un repunte en el 2002, pero sin poder superar máximos anteriores que pasaban por los 25,95 centavos de dólar, pero fíjense que una vez que enganchó esta tendencia en 2003, rompió máximo anterior y hay máximos y mínimos crecientes en el precio, con caídas brutales en el año 2008, ¿sí? Y que después, si bien hubo casi una vuelta en B, fíjense, casi llega, fíjense si el análisis técnico no tiene memoria en este sentido, porque llegamos hasta casi romper un poquito por arriba esta zona de resistencia que ahora es la zona clave, sí, de máximo de toda su historia en 55,29 para Barrick, y de ahí a caer, caída desde que se prolongó o se prolonga al menos hasta ahora de máximos de toda su historia desde el 2010, que no volvimos a máximos en Barrick que en caída libre, pero bueno, que empezó a mejorar un poquito. Vamos a ver un poco el gráfico, sí, de mediano, corto plazo. ¿Por qué? Porque de mediano a corto plazo Barrick tiene una tendencia alcista, marcando mínimos y máximos crecientes en el precio, al menos de momento, y que después de la caída, sí, caída que tuvimos del COVID, tenemos bueno, una estructura que le viene costando, rompimos el FIBO 61.8 del impulso alcista, por ende lo marcamos ahora como bajista, y acá sí la zona relevante a romper del impulso bajista es la zona de los 25,95. Hay deterioro al menos de mediano plazo en Barrick. ¿Por qué? Porque tenemos una clara directriz bajista, tenemos la zona de la media como resistencia dinámica que pasa por los 20,86, y sobre todo, ¿por qué? Porque perdimos el FIBO 61.8 del impulso alcista, y que, bueno, ahora soportes claves es este suelo que nos dejó por esta zona, la zona de los 17,59, y bueno, la base de este pequeño apoyo que tuvo casi en dos oportunidades, que de romperlo, bueno, nos iríamos a buscar ya mínimos que pasan por los 12,63, la zona esta de casi doble suelo en la zona de los 11,55 y los 9,50. Pero me parece que, al menos hasta que no mejore Barrick, habría que estar afuera. ¿Por qué? Porque la media 200 claramente está descendente en gráfico diario, fíjense, apuntando claramente a la baja. Primera resistencia clave de los 20,86. Después tenemos los gaps que nos va dejando, fíjense, que nos va dejando también una pauta de que hay un deterioro bastante claro, gap bajista, gap bajista, gap bajista, todo el tiempo. Y sobre todo después de la zona de la media, ir a cerrar este gap, la zona de los 22,49 centavos de dólar, y esta zona junto con el FIBO 61.8 de los 25,22, perdón, y los 25,95 para, bueno, después ir a quebrar todas las resistencias que tenemos por el camino, porque Barrick obviamente tiene mucha resistencia todavía hasta llegar a máximos de toda su historia del 2010. Así que eso es Barrick, un deterioro de corto plazo clarísimo, habría que esperar para incorporarse quien está afuera, al menos la ruptura de la zona de la media con claridad. Indicadores bajistas, sí, fíjense, dando venta al MACD por debajo de 0, un RSI por debajo de la zona de 50 en 48, apuntando al alza igual, y un estocástico intentando llegar a la zona de sobreventa, casi ya, así que veremos, algunos indicadores están purgados, vamos a ver cómo le sientan los resultados mañana en apertura, pero diría que es un claro estar afuera, al menos de momento, sobre todo también para quien no la tenga, y en cuanto a indicadores o a ratios técnicos, fundamentales, tenemos un ROE de 12%, que no es malo, si no llegamos al 13,7% de la industria, pero tampoco es malo. La ROA es de 6%, no es tampoco tan mala, la industria marca 9,5%, estamos un poquito a mitad de camino en ese sentido, pero tampoco es pésimo o negativo. Lo que tiene que ver con su beta es de 0,02, hoy no se considera un activo muy volátil, lo mismo porque está por debajo del 1,13 que marca al menos la beta en esta industria, y lo que tiene que ver con una infravaloración acá sí de un 61% para Barrick, aspecto muy interesante desde el punto de vista del análisis fundamental, y relación precio-beneficio en 13,3 veces, fíjense acá estamos, bueno, un poquito por arriba del 11,1 de la industria, y sí,
por debajo del 13,4, acá casi igual que el mercado en 13,4. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, sí, acá nos quedamos un poco a mitad de camino, 7,7 para la empresa, la industria marca 13,7, acá sí estamos un poquito por debajo en cuanto a la rentabilidad futura de capital a 3 años, un poco más decepcionante que otra cosa ese ratio, y cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Fíjense acá, tiene un nivel de endeudamiento satisfactorio, interesante este aspecto desde lo patrimonial también de Barrick, porque el nivel de deuda, vuelvo a repetir, es satisfactorio, tiene reducción de deuda, tiene cobertura de intereses y también de deuda, así que súper interesante este aspecto. Es pagadora de dividendos de manera creciente y sobre todo tiene un management experimentado de 5.1 años para quienes manejan a Barrick, así que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 7%, así que independientemente de estos resultados, en caso de ruptura de la zona de la media, ¿sí? O resistencias que marcamos desde el punto de vista de lo técnico, los ratios fundamentales no me desagradan, pero bueno, también habrá que ver la evolución del oro, ¿sí? Como también va, cómo va siguiendo al oro este activazo, ¿sí? Bueno, el activo al menos de mediano plazo deteriorado, pero veremos si va mejorando al menos, ¿sí? En las próximas ruedas y sobre todo con los resultados que dejó. Así que vamos con la siguiente. Y la que sigue es Nikola. Bueno, nos vamos a este fabricante que, bueno, claramente se rumoreó sobre que era el nuevo Tesla. Bueno, había mucho ruido sobre esta compañía, muy volátil desde ya, obviamente vamos a verlo en el gráfico, pero que también dejó resultados que los traemos, beneficio por acción, todavía es negativo, pero fíjense, en cuanto a lo negativo fue un poquito menos negativo de lo que esperaba el mercado, en menos 0,22 centavos de dólar, contra la previsión de menos 0,25, sí, aspecto positivo, ingresos todavía no reporta, pero al menos va manteniendo la parte de beneficio por acción este activo, que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también sus principales ratios fundamentales. Y lo que tiene que ver desde el punto de vista de lo técnico, bueno, tenemos un activo que es esto, ¿sí? Si me preguntan a mí qué tipo de activo hay que tener en cartera, este sería uno de los que tendría, si me gustaría este tipo de activos, o al menos tengo estómago básicamente para aguantar este tipo de subidas de aproximadamente, sí, es verdad que la subida no cuesta aguantarla, nos encantaría ganar 756%, pero como no sabemos qué va a ser el precio, tenemos que gestionar el riesgo y en caso de que llegue a caer un 87% o un 89%, como fue lo que cayó Nikola en estos meses que pasaron, ahora vamos a ver un poquito en dónde estamos, sí, porque cayó inclusive un poco más, tenemos que saber que es este tipo de activos que se mueve con este tipo de volatilidad, ¿sí? Así que tendríamos que gestionar muy bien el riesgo, muy bien la parte también monetaria para no exponernos, o no exponer nuestro patrimonio, ¿sí? En demasiada cantidad en solamente este tipo de activo, pero bueno, que lo hizo bastante bien, sí viene cotizando, acá casi no se ven las velas, sí, pero si nos vamos un poquito para atrás, fíjense, esto es lo que teníamos en Nikola, que casi no se ve, en 2018, fíjense, pero subida brutal desde que empieza a aparecer la zona de la media de 200, sí, y bueno, después de esa subida nos dejó un máximo en 94,16 y a caer, señores, ya casi de mediados del año pasado, casi, no digo casi, sino aproximadamente un 90,28%, casi la totalidad de la inversión uno podría haber perdido en caso de sumarse casi en máximos a Nikola. Ese tipo de volatilidad que tiene este activo que, bueno, lo venía haciendo mal, máximos y mínimos decrecientes en el precio, sin lugar a duda la acción del precio nos marcaba que teníamos que estar afuera, al menos luego de la ruptura de la zona de la media, quiso tener un rebote en esta zona y después nos vuelve a dejar un gap con volumen vendedor, ahí ya nos va indicando el precio un poco lo que se puede llegar a unir, que es lo que se vino, fíjense, después tuvimos un rebote, no pudimos romper, 2, 3 rebotes le costó, y ahora parecería, fíjense, antes de cerrar, ¿sí? Rompimos otra vez la zona de la media, la zona de los 14,13, ¿sí? Con entrada de volumen comprador también, la zona de la media de 50 curvándose al alza, así que en caso de no romper ni que hablar los mínimos que pasan por la zona de los 9,06, esta zona, ¿sí? Y sobre todo porque ya rompió la zona de la media que ahora soporta en 14,30, veremos si la va respetando y sobre todo si va rompiendo resistencias, ¿sí? y marcando un poquito el camino con esta volatilidad, ni que hablar, ¿sí? 19,48 primera resistencia, 30,42, 38,01 la zona de los 54,72, el FIBO 61,8 de todo el último impulso bajista que pasa por los 61,30 de mediano plazo, ahí mejoraría bastante el activo y iría a buscar romper máximos que pasan recién por la zona de los 94,16. Es un activo que prefiero otros que tengan otra calidad también técnica y fundamental
al menos en lo personal, pero también lo traemos porque presentó resultados y sobre todo si acá tiene algunos indicadores bastante sobrecomprados, inclusive rompiendo la zona de la media. En 90 el RSI, el MACD dando compra por arriba de cero y un estocástico llegando a la zona de 83 en zona de ya de sobrecompra. Así que, de nada, quien la tenga obviamente y haya entrado ahora, rompimos la zona de la media, habrá que ver mañana qué es lo que va pasando con estos resultados. E indicadores fundamentales, bueno, acá obviamente muchos no le vamos a poder exigir, muchos están en negativo, menos 57,5, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, no llega a ser todavía rentable este activo, ¿sí? La industria marca 12,4, lo mismo la ROA es de menos 50,3, muy abajo del 6,6 que marca la industria. Lo que tiene que ver con su beta también, es un activo que bueno, hoy no se considera volátil, pero es muy volátil, esa es una realidad. Esta beta va variando día a día, ¿sí? Así que la industria inclusive marca 1,26, ¿sí? Esto también se va a ir actualizando. Y lo que tiene que ver con, bueno, la evaluación acá no tenemos, ¿sí? O habría que evaluar o esperar un poquito más para tener realmente un chequeo sobre la infravaloración. Sí, la relación precio-beneficio, acá todavía también estamos en negativo, menos 10,5, la industria marca 30 veces y el mercado 18,3. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, sí, la rentabilidad futura de capital también es negativo todavía, menos 20,1, la industria marca 12,4. Como ven, no hay muchos ratios fundamentales que lo podamos analizar con extensión. Sí, hay que darle un poquito más de tiempo también a este tipo de activos bastante nuevos a comparación de otros. Sí, y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, parece que cubre de corto y de largo plazo sus deudas, está libre de deudas, por eso no tiene problemas. Tampoco en reducción, porque lógicamente no tiene deudas, como decimos. Y lo que tiene que ver con el management, bueno, es un management que no es experimentado todavía, 1,4 años para quien maneja este activo, que es un activo muy volátil, sin lugar a dudas, y tiene sí igual un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 75,36% anualizado. Así que veremos, es un activo que, bueno, quien quiera un poco de movimiento en su cartera, sin lugar a duda puede ser un activo bastante interesante en caso de que ahora rompa la zona de la media, vuelva a hacer un throwback, que testee o retestee la zona de la media, que la tenga a la zona de la media al menos como soporte dinámico, ¿sí? Vamos con la siguiente. Y la siguiente es Square. Bueno, nos vamos acá sí a este activo de plataformas de medios de pago electrónico que hizo bastante mal en cuanto a los ingresos. Beneficio por acción 0,37 centavos de dólar contra la previsión de 0,36. Acá sí estuvimos por arriba, inclusive, bueno, fue un poco más flojo que el trimestre anterior, pero al menos superamos la expectativa del mercado. Pero en ingresos le viene costando, el trimestre anterior también lo hizo peor, fíjense, 3,84 millones contra los 4,38, acá estamos bastante por debajo en cuanto a ingresos. Ojo que esto no le vaya a pegar a Square mañana también en la apertura, pero vamos a ver cómo estamos de punto de vista técnico y fundamental con Square. Y si vemos a Square que, bueno, tampoco tiene un recorrido histórico al cual se le puede exigir o que se le pueda exigir mucho, porque salió recién a cotizar en los mercados en el año 2015, sí tuvo un periodo bastante lateral, hasta que en el año, bueno, casi en octubre del 2016 empezó a ser o estar solamente por arriba de la zona de la media, hacer máximos y mínimos crecientes en el precio. Sí, año 2018 crisis, de ahí le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque recién después de la pandemia pudimos romper la zona de los 109,04 centavos de dólar. Tuvimos muchos años, sí, lateralizando. O sea, quien haya entrado por acá tuvo que esperar recién al año 2000, casi mediados del año 2020, después de la recuperación del COVID, con COVID inclusive, tuvo que haber esperado, así que mínimos de marzo que pasan ahora por la zona de los 32,33 y toda esta subida, bueno, brutal que tuvo Square, que subió. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a invertir en algún activo. Subimos casi un 766%. Impresionante la subida que tuvo Square, que, bueno, se merece un descanso y sobre todo porque acá parecería haber activado una zona de doble o casi triple suelo, sí, por análisis técnico, que la tendría activada hasta la zona de los 364,28. Únicamente anularía si rompe la zona del FIBO 38.2 que coincide con el suelo del triple, con la zona del suelo o con el triple suelo que pasa por los 191,51. ¿Y en dónde estamos ahora? Bueno, estamos en una zona que le está costando mucho, que es esta zona, fíjense, toda esta zona de resistencia le está costando bastante a Square, ¿sí? Y el máximo ahora de Square pasa por los 2,89,88 centavos de dólar. Sí rompimos una directriz bajista, fíjense, de muy corto plazo, y tuvimos un apoyo en la zona de la media, pero de perder la zona de soporte mañana y romper sobre todo esta zona, la zona de triple suelo, habría un deterioro al menos de corto plazo más que claro. Sí, la zona de primer soporte pasa por los 2,35,23, zona clave para no anular la posible estructura o la estructura que tenemos marcada hasta los 3,64,28
de triple suelo es la zona de los 191,51 y ya por debajo tenemos niveles de soporte en 152 y de mediano a largo plazo ya perder esta zona sería estar afuera, al menos desde mi visión. 131,97 que es la zona que no tiene que perder porque, bueno, por abajo ya casi no hay nada, recién nos queda mínimos de marzo en ese sentido. Lo que tiene que ver con sus principales indicadores, tenemos un RSI por debajo de 50 en la zona de 41, ¿sí? en terreno negativo, MACD en venta por arriba de 0 y un estocástico casi a mitad de gráfico dando venta. Veremos a ver cómo mañana, con qué nos sorprende la apertura de mercado Square, que si vamos a ver sus principales ratios fundamentales, hay algunos muy interesantes, 20,9 por ejemplo, el ROE estamos arriba de lo que tiene que ver con la industria de 17,4. Por el lado de la ROA 4,4 casi estamos un poquito abajo del 7,4 de la industria. Sí, tampoco es tan malo, pero bueno, todavía estamos abajo de la industria. Lo que tiene que ver con su beta, hoy es un activo muy volátil, 2,35, sí, muy por arriba del promedio de 1. Sí, la industria marca 1,18 en este aspecto. Lo que tiene que ver con su valoración, sí, también hay una sobrevaloración bastante clara de 60,5%. Deberíamos estar a precio razonable de 154,20. La relación precio-beneficio en 199,3 veces, estamos muy arriba del 35,8 y del 18,4, otro aspecto bastante más negativo que otra cosa. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, este sí es un buen aspecto, 30,4, estamos bastante arriba del 17,4, no llegamos digamos al máximo, pero estamos ahí, fíjense, bastante positivos. Lo que tiene que ver con la situación financiera, cubre de corto, de largo plazo, parece que le está costando mucha deuda a Square, si algo, un aspecto que no me gustó tanto, sí, alto nivel de endeudamiento, le va costando reducir su deuda y los niveles de cobertura se están complicando en este sentido. Cubre sin intereses, la deuda es lo que se le está complicando, así que hay que seguir la situación patrimonial también de Square en este sentido. Y sí tiene un management experimentado de 5,3 años, así que desde este punto de vista tiene algunos ratios bastante interesantes. Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 37,12% anualizado, así que interesante algunos ratios igual de Square para tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo abre igual por estos resultados un poco más flojos que positivos, al menos de mi punto de vista. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es Uber Technologies, que bueno, esta sí también presentó resultados que fueron flojitos en cuanto a los beneficios y beneficios por acción todavía negativos, pero bastante más negativos que la previsión, que se esperaban que fueran negativos, pero no tanto, sí, menos 1,28 centavos de dólar contra la previsión de menos 0,34, bastante acá por debajo, pero los ingresos dentro de todo al menos mantuvieron y fueron mejores que el trimestre pasado, 4,85 millones contra la previsión de 4,42. Empeoró el beneficio, esa es la realidad, pero al menos mantuvo ingresos. Veremos a ver cómo le va mañana en la apertura, pero antes vamos a ver también cómo estamos hoy de lo técnico y también de la parte fundamental. Y de la parte técnica, Uber Technologies, bueno, tenemos un activo que acá tampoco tenemos un recorrido histórico, digamos, de tanto recorrido en cuanto a años, porque 2019 salió recién a cotizar, una vela doji lápida que nos dejaba con entrada de volumen vendedor al principio. Fíjense que si bien la superó después, bueno, nos indicó una clara caída, sí, que lo hizo bastante flojo, sí, hasta que recién en el año, casi a mediados del año 2020 lo pudo hacer un poquito mejor, sí, cuando ya tuvo 2 o 3 apoyos en la zona de la media. Y acá rompió máximos con un gap alcista de entrada de volumen comprador. Ahí nos iba confirmando un poquito, ¿sí? Al menos esta inercia alcista que tuvo de mediano plazo hasta llegar a sus máximos de toda su historia en 64,07. Activaron una figura triangular alcista que, bueno, estuvo anulada. ¿Por qué? Porque rompimos después la zona de la base del triángulo y anulamos una estructura técnica que, como siempre repito, algunas están activadas, se cumplen, pero muchas también se anulan, como por ejemplo esta, que vamos a ver muchísimos, y no vamos a ganar en todos los activos y en todas las estrategias que tengamos. Por eso es importante siempre tener un sistema, tener stop loss, saber cómo entramos. Y por ejemplo acá esta figura estaba anulada, rompimos la zona de la media, gap, volumen vendedor, y ahí sí, fíjense, se puso otra vez por arriba de la zona de la media, esta zona le costó, y después de ahí que se puso otra vez, bueno, volvió a testear ahora la zona de la media. Un poco más débil el comportamiento, haciendo máximos y mínimos decrecientes, sí, en el mediano plazo,
pero en caso de romper con un poco más de claridad e ir mejorando, en este caso, ¿a qué le llamamos ir mejorando? Bueno, a romper la zona de los 48,87, que es la primera resistencia, la zona de los 51,86 y el FIBO 61,8 del impulso bajista, que pasa por los 54,16, 59,15 y máximo de toda su historia en 64,07. Zona de soporte ahora, bueno, el gap alcista que dejó en la zona de los 40,31, que es esta zona, y sobre todo el gap que nos dejó en octubre del año pasado, el año 2020, en los 35,95, que casi converge con la parte baja del FIBO 61,8 en 33,32. Por debajo, la última zona sería esta, 28,73. Ya ahí habría que estar afuera. Sobre todo si vemos que ahora, bueno, no se recupera para quien está dentro, sobre todo. Quien está afuera esperaría un pasito más, esperaría que haya algo acá, algún volumen, que rompamos al menos esta zona. Sí que creo que ahí mejoraría un poquito el mediano plazo y lo que tiene que ver, el corto plazo quiero decir, perdón, y lo que tiene que ver con sus principales indicadores. MACD en venta por arriba de cero todavía, queriendo curvarse al alza, fíjense. Al menos eso es lo que está intentando. Un RSI que está ahí en la zona de 50 apuntando a la baja, pero por la parte alta, al menos por ahora. Y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa, dando compra. Interesante, algunos indicadores ya purgados, cosa de un aspecto bastante positivo, al menos de la parte técnica. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, algunos interesantes, aunque otros, bueno, obviamente habría que ir dándole un poquito más de tiempo, porque es un activo de reciente aparición bursátil. El ROE, quiero decir, la rentabilidad de recursos propios, es todavía negativa, de menos 6,9, la industria marca 17,4. La ROA también todavía es negativa, de menos 1,6. La industria marca 7,8, así que acá también estamos bastante lejos. Lo que tiene que ver con su beta, es un activo que hoy se considera bastante volátil, por arriba de 1 en 1,25, la industria marca 1,22, así que bastante volátil Uber, al menos en este sentido, pero con una infravaloración de casi un 55%, un ratio muy interesante en la parte fundamental. Deberíamos estar a 101,03, al menos para esta parte fundamental en Uber. Sí, la relación precio-beneficio bastante sobrevalorados, menos, sí, inclusive más que sobrevalorados, todavía es negativa, sí, esta relación, de menos con 86,8 veces contra los 19,3 de la industria y 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es baja dentro de todo, es de 13,5, no llega a los 17,4 de la industria, así que otro aspecto un poco más negativo que positivo. Salud financiera de corto plazo le estaría costando, de largo plazo parecería que no, pero sí el nivel de coeficiente de deuda o el de endeudamiento es bastante elevado. Veremos si es capaz de ir reduciéndola de manera paulatina. Y lo que tiene que ver con estos datos de reducción, todavía le falta obviamente ir cotizando, tener al menos una valoración de algunos años para poder evaluar a ver cómo le va yendo también de la parte económica a Uber Technologies. Sí, 4 años es la gestión experimentada de su management para este activo, que lo hace bastante bien, que tiene una infravaloración clara y que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 65,59%. Una lástima que no haya reportado al menos ingresos un poquito más claros, pero bueno, veremos a ver si al menos estos dos ratios van también acompañando trimestres anteriores, si mejora el gráfico y bueno, sobre todo para quien esté afuera, ¿sí? Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente que tenemos en pantalla es Pinterest, que bueno, presentó resultados, muy buenos resultados de Pinterest, sí, ojo con esta, que bueno, este es un activo muy volátil, es verdad, pero de reciente aparición bursátil, no tiene un recorrido, digamos, tan prolongado como algunos activos que vemos generalmente, pero fíjense los resultados que presentó: beneficio por acción 0,28 centavos de dólar contra la previsión de 0,22, arriba de estimaciones de mercado. Lo mismo en cuanto a sus ingresos, que fueron muy buenos, 632,93 millones contra los 631,37, arriba también de expectativas de mercado. Y fíjense lo bien que lo viene haciendo trimestre a trimestre Pinterest. Ojo con esto, eso al menos nos va demostrando que, bueno, este tipo de activos hay que al menos ir siguiéndolo. Vamos a ver igual cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental también con este activo. Y si vemos a Pinterest desde el punto de vista primero técnico, bueno, no tenemos un activo con recorrido histórico muy que le podemos exigir tanto, recién cotizando desde el año 2019, desde abril del 2019 que hizo sus máximos hasta los 35,44, se cayó, quiso volver otra vez, inclusive nos pusimos un poquito por arriba de ese máximo, pero después cerramos este pequeño gap que nos había dejado, ¿sí?, en esta zona, y bueno, fue dejando otros gaps bajistas, inclusive antes de que aparezca la zona de la media, que todavía no la teníamos en el gráfico para que veamos que en este sentido no era un activo cotizado hace mucho. Recién aparece la EMA 200 exponencial de 200 sesiones,
en el año, bueno, casi a febrero del año pasado, ¿sí? Y recién, después de toda esta caída, que fue la caída del COVID, nos pudimos incorporar por arriba de esta zona a mediados del año pasado, ¿sí? Sobre todo cuando tuvimos este gap con volumen comprador que nos indicaba que se venía, quizá posiblemente toda esta subida que tuvimos. ¿Y ahora en qué fase estamos? Bueno, yo creo que estamos en una fase un poco más positiva que negativa en cuanto a lo que subió, porque subió un 765% Pinterest, impresionante. Es un activo muy volátil, sí es un activo que lo peligroso es que está dejando muchos gaps a la baja, sí, es decir, acá dejó uno, acá dejó otro, se ve claro, y sobre todo este gap que dejó con ruptura de la zona de la media y aumento de volumen vendedor. Creo que fue un poco lo que marcaba el deterioro que estamos teniendo en este momento. Inclusive vamos cerrando gaps del año pasado alcistas, cosa que es la parte un poco más negativa, pero que al menos supo aguantar esta zona, la zona del 61.8, que pasa por los 40,98 centavos de dólar a la fecha. Y la zona de, bueno, obviamente que no tenemos que perder, desde mi punto de vista, es esta, la zona de los 32,44, y la zona por debajo de este gap alcista en los 24,72, estar por debajo de esta zona ya sería demasiado malo. Ya romper el 61.8 ya creo que es bastante explicativo de esta zona que viene aguantando, o esta zona que la viene aguantando bastante bien. Veremos a ver si ahora tenemos algún rebote, sobre todo a niveles de la resistencia más clara, que es la zona de la media, 59,20, la zona de los 66,07, ir a cerrar este gap bajista, sí que lo dejó en la zona de los 71,77, y sobre todo también, obviamente, este ni lo decimos porque está casi converge con la zona de la media, hay que ir a cerrarlo y lo cierra rompiendo la media. Y sobre todo esta pequeña directriz bajista que tenemos en Pinterest, 81,11 y los 89,14, junto con esta zona de máximos en su historia, 89,14 aproximadamente, por donde pasan los máximos de toda la historia de Pinterest. Que indicadores por el suelo, ¿sí? Muy sobrevendidos los indicadores. RSI en la zona de 27, muy por debajo de la zona de 50. MACD en venta por debajo de 0 y un estocástico también en la zona de sobreventa, dando venta, inclusive queriendo curvarse, pero todavía en la zona de sobreventa. Así que interesante esa purga de indicadores, llegando a la zona del FIBO 61.8. Ojo si rompemos la zona de la media, sí, pero teniendo en cuenta que es un activo súper volátil y que estar por debajo de todas estas zonas ya sería un deterioro muy claro desde el punto de vista del análisis técnico. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a ver lo que tiene que ver, bueno, con su ROE, ¿sí? Vamos a ver acá, los recursos sobre rentabilidad sobre recursos propios, es de 6,4. Sí, estamos acá bastante abajo de los 14,5 que marca la industria. Lo que tiene que ver con la ROA, sí, un poquito más alto, 5,3. Al menos este aspecto de la rentabilidad va intentando acompañar al 6,5 de la industria. Todavía no lo logra, veremos si es capaz de hacerlo. La beta, estamos un poquito arriba de 1, en 1,11, la industria marca 1,13. Y lo que tiene que ver con su infravaloración, de un 32,9% de lo fundamental. Aspecto interesante, ¿sí? $65 marca este aspecto desde el punto de vista del análisis fundamental. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, acá tenemos una sobrevaloración muy clara, 174 veces, 174,3 contra el 30,9 y el 18,3 del mercado. Acá estamos muy por arriba en estos dos aspectos, un aspecto más negativo que positivo. Y el ROE futuro sí es bastante interesante, aunque no es espectacular, pero es bastante interesante para tenerlo en cuenta de lo fundamental. 29,3% de la empresa, la industria marca 15,5, 14,5. Acá sí estamos bastante por arriba en la rentabilidad futura de capital a 3 años. Y la salud financiera cubre de corto y de largo plazo sus deudas, está libre de deudas, otro aspecto que me encantó, al menos, bueno, esto creo que tiene un poco que ver con que recién está empezando, pero es un aspecto a seguir. Aunque por el momento está libre de deudas, no hay problemas con el tema de reducción porque no tiene deudas, cubre deuda y cubre intereses por también en el mismo sentido, por la misma cuestión. Y lo que tiene que ver con su management experimentado de 4,5 años para un activo muy interesante que yo creo que hay que ir siguiéndolo. Todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias en 40,84%. En caso de que rompa la zona de la media, deje algún gap alcista o algo que nos dé alguna pauta y mantenga la zona de la media, puede ser un interesante activo para quien quiera diversificar en en un activo bastante volátil, al menos en esa parte volátil de la cartera que quiera tener cada uno. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es Airbnb, este activo que lo hemos traído, hemos hecho un análisis bastante puntual de este activo, un análisis individual hace no mucho tiempo. Hoy lo traemos porque presentó resultados y, ojo, buenos resultados para Airbnb, que beneficio por acción de 1,22 centavos de dólar,
muy por arriba de la estimación de 0,72, ojo con eso. Y fíjense los ingresos, interesantísimo, 2,24 millones contra la previsión de 2,06, muy buenos resultados. Resultados que, bueno, son mucho mejores que los del trimestre anterior, que al menos también estuvimos arriba de la estimación de mercado y mejorando los beneficios en cuanto a los otros trimestres, los dos primeros que presentó resultados. Así que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con Airbnb. Y si vemos Airbnb desde el punto de vista primero de lo técnico, bueno, no hay mucho recorrido histórico, no hay tanto tampoco para analizar. Recién empezó a cotizar desde diciembre del año pasado y fíjense, lo hizo muy mal con una vela doji lápida hasta sus mínimos de 121,97, pero ahí despegó con mucha fuerza, ¿sí? Y dejó el único máximo de toda su historia, o perdón, de toda su historia no, sí, el máximo de toda su historia que tenemos ahora en 220,29 centavos de dólar, ¿sí? Después de ahí máximos y mínimos decrecientes en el precio, corrección muy fuerte hasta que casi llegado a sus mínimos de toda su historia en 121,97, nos dejó este clarísimo doble suelo, ¿sí? Por análisis técnico que lo activó después de romper la zona de los 157,30, ¿sí? Que si nosotros medíamos todo lo que tenía que ver con esa subida, nos daba una proyección al menos estimativa hasta casi la zona de los niveles FIBO 61.8 del impulso bajista, y que casi lo tenemos cumplido por análisis técnico. Veremos si se cumple, si se puede anular. La anula únicamente de romper la zona de los 130,09, que es zona de soporte junto con los mínimos en 121,97, con la zona de los 159,34, y ojo porque arranca a aparecer o empieza a aparecer la zona de la media 200, así que otro activo que se pone interesante y se lo puede ir siguiendo en este aspecto. 165,07 es también el soporte que tiene, al menos de la media 200, que parece estar curvándose al alza. Veremos si la EMA de 50 seguro entra volumen comprador, ojo con esto, y si rompemos la zona de 61.8 FIBO por ruptura de directriz bajista y casi cumplimiento de este doble suelo, avisado por análisis técnico, lo hemos avisado también en el canal, sí mejoraría bastante el panorama para ir a buscar quebrar todas estas resistencias en 194,51, 203,2, 216,30 y 220,29, máximo de toda la historia para Airbnb, que si vemos sus indicadores, RSI llegando a la zona de sobrecompra en 70, MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico casi a mitad de gráfico dando compra. Muy interesante la parte técnica, muy interesante la parte técnica. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, acá no vamos a encontrar tanto, pero hay algunos interesantísimos. Y todavía el ROE es muy bajo, muy negativo, menos 144,7, la industria marca 15%. Veremos cómo va reportando, sí, lo que tiene que ver con la rentabilidad en años posteriores, porque todavía la ROE es negativa también, menos 28,2 contra el 6,4 que marca la industria. Hoy es un activo que se lo considera con una beta 0, sí, que casi como si no fuera volátil básicamente. La industria marca un 1,68 en cuanto a su beta, muy volátil, pero Airbnb parecería que no, al menos desde el punto de vista fundamental por el momento. Y lo que tiene que ver con la valoración, no tenemos un activo excesivamente sobrevalorado, de 22,3, la sobrevaloración debería estar a 145,96, un ratio un poco más negativo que neutro, pero también interesante que no haya una sobrevaloración en este sentido. Y la relación precio-beneficio tampoco es tan caótica, digamos, es menos, sí, todavía es negativa, de menos 22,5 contra el 27,2 de la industria y el 18,3 del mercado. Bueno, esto también hay que ir viéndolo año tras año. El ROE futuro, ojo con esto, rentabilidad futura de capital a 3 años, ratio que me gustó de la parte fundamental, es de 45,3%, muy arriba del 15% de la industria, muy arriba, así que súper interesante también ese ratio. Posición financiera, cubre de corto plazo y de largo plazo acá. Parece que se le está complicando, pero de corto plazo tendría más capital, sí, aunque tiene un coeficiente de deuda bastante elevado más allá de sus efectivos equivalentes, así que hay que ir siguiéndolo, ¿sí? Porque no tenemos todavía datos para determinar el tema de la reducción, ¿sí? Ni cobertura de intereses ni tampoco de deuda, así que esto hay que ir siguiéndolo. Sí tiene un management experimentado de 4,6 años también, para un activo que al menos de lo personal me parece que va prometiendo, hay que ir siguiéndolo, como vuelvo a repetir, con un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 45,58% para Airbnb, que es un muy buen activo, muy buenos resultados. Veremos cómo abre mañana y vamos a la siguiente. Y llegamos, me parece, a lo mejor del video. Llegamos a nuestra querida Meli de Mercado Libre, que presentó resultados que vamos a ver porque sorprendió en cuanto a los ingresos, porque no fueron tan positivos, pero desde mi punto de vista tampoco
fueron excesivamente negativos, ¿sí? Dentro de todo fueron buenos. Fíjense, beneficio por acción de 1,92 centavos de dólar, muy por arriba de la previsión de 1,25, muy buenos resultados en cuanto a sus beneficios, pero en los ingresos 1,86 millones contra el 1,87, inclusive un poquito peor que el trimestre anterior. Veremos cómo se lo toma mañana el mercado esto que nos trae Meli, pero muy buen reporte de beneficios para Mercado Libre, que a mí en lo personal me encanta. Saben que es una acción que tengo en mi cartera de largo plazo, así que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y si vemos a Meli de punto de vista técnico, tenemos un activo que no lo tenemos cotizando hace tanto, es una realidad. ¿Por qué? Porque recién, aunque parezca más, yo a veces miro a Mercado Libre y pienso que la tenemos cotizando de los años 90. No, fue una empresa que se creó en el año 2007, o mejor dicho, salió a cotizar en el 2007, sí, y que tuvo una subida bastante clara hasta los 78,90, caídas a sus mínimos de 8,87 con mucha fuerza, eso del año 2008. Pero después fíjense la recuperación que tuvo. Meli nunca estuvo por debajo de la zona de la media, sacando los periodos 2015-2016 en febrero, que volvió a estar por arriba, pero nunca rompió mínimos anteriores en gráfico de velas semanales. Sí, esto desde el año 2011, 2014, 2016, y fíjense los máximos y mínimos crecientes muy fuerte en el larguísimo plazo. Un activo muy fuerte, obviamente muy volátil también, hay que aclararlo, ¿sí? Quien piensa que Meli no es volátil, bueno, obviamente se equivoca, sobre todo porque después de que hemos tenido esta tremenda subida desde mínimos de, después de la caída del COVID y recuperación brutal que tuvo Meli también, 366% es lo que subió Meli desde sus mínimos de marzo de la caída del COVID, que en esa zona estamos en los 427,16 mínimos de marzo del año pasado. Y lo que caímos o lo que vinimos a corregir de proporcionalmente a esa zona son un 37,56%. ¿Sí? O sea, casi no corregimos nada de toda esa subida. ¿Sí? La media sirvió de soporte en doble oportunidad. Acá tuvimos un pequeño doble suelo, sí, cumplido por análisis técnico, sí, y con ruptura de la zona de la media. Gap comprador, sí, que es una zona que lamentablemente ahora cerró. Ahí tuvimos un pequeño deterioro y sobre todo porque nos había dejado, sí, un gap bajista en la zona de los 1.762 dólares Meli. Y máximo de toda la historia en Meli en 2018,59. Esta zona de resistencia, que pasa también por estos máximos que nos dejó también anteriormente, ya casi en febrero de este año, en la zona de los 1961,99. Acá tenemos también la zona de los 1913,73, gap bajista en la zona de 1770 y bueno, esta zona de esta pequeña resistencia en 1622 que tiene ahora Meli, que estaría intentando hacer un suelo en esta zona, ¿sí? Y sobre todo apoyándose en la zona del primer FIBO 1408,90. Lo negativo es haberse puesto por debajo de la zona de la media, que ahora es resistencia. Debería quebrar Meli rápido esta zona, salir rápido de los 1568,48 para ir a quebrar los 1621 y de ahí sí empezar a estar rompiendo resistencias anteriores e ir cerrando este gap bajista y las resistencias que tenemos también por el camino. Y soportes clave, bueno, lógicamente saben que les voy a decir, son los 1002,64, los 1613,59 que también pasa por esta zona de suelo, y ni que hablar, esta es la zona de largo plazo, mi zona de largo plazo también en Meli, los 1031,30 donde pasa el FIBO 61,8 y esta zona de suelo, sí que pasa por los 962,26. Por debajo de esta zona me parece que habría que estar por una cuestión de ya deterioro clarísimo, sí, por afuera del activo, al menos de momento hasta que vuelva a recuperarse, porque ya por debajo tenemos que ir a cerrar este gap alcista en 6 con 18,20 y bueno, mínimos de marzo 4,27 ya lejísimos con 16. Y lo que tiene que ver con sus indicadores me gustan, purgados, bastante purgados todos. MACD en compra por debajo de 0, RSI llegando a la zona de 50 en 47, estocástico dando compra un poco más cerca de la zona de sobreventa. Así que creo que desde el punto de vista técnico, si mañana el mercado no se toma mal estos resultados de Meli, bueno, podríamos romper la zona de la media, habría buen timing dentro de todo para Meli, porque romperíamos, repito, la zona de la media. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, el ROE sí es negativo, si esto me llamó la atención, es todavía de menos 1,7, la industria marca 20,3, aspecto más negativo que positivo. La ROA es positiva, pero casi en sentido negativo, de 0,4, la industria marca 9,4, otro aspecto también bastante negativo, que no lo viene haciendo bastante bien en los fundamentales, es un aspecto un poco más débil en cuanto a este activo. Meli, que hoy es un activo bastante volátil, 1,4, la industria marca inclusive 1,1, y lo que tiene que ver con la valoración, bueno,
tenemos una sobrevaloración de 9,74%, muy sobrevalorado Meli, que debería estar a 144,84, estiman los analistas fundamentales. También me llamó la atención este aspecto. La relación precio-beneficio es de menos 30.205, ¿sí? Nunca vi un ratio de esta manera, ¿sí? La industria marca 25,7, el mercado 18,3. Otro aspecto muy negativo de la parte fundamental para Meli. Pero el ROE futuro, fíjense, la rentabilidad futura de capital a 3 años es de 64,5%, muy arriba del 20,3, casi al final, ¿sí? de este barómetro. Y lo que tiene que ver con la posición financiera, cubre de corto plazo de sus deudas, de largo plazo parecería que le está costando bastante, porque tiene un coeficiente de endeudamiento elevado y porque no es capaz de ir reduciendo de manera gradual la deuda, ¿sí? Acá lo vemos claro, así que veremos. Este es un aspecto a seguir en Meli. Por el momento cubre deuda y cubre intereses, pero hay que ver el tema del endeudamiento y la parte patrimonial también para Meli en los años que vienen. Sí tiene un management experimentadísimo, 17,6 años. Sí, pocas veces veo este tipo de ratio en algunos activos, con Galperín a la cabeza, obviamente, que no lo vamos a presentar, todos sabemos quién es Galperín, y que, bueno, si vemos también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 53% para Meli, que todavía me sigue gustando, que hasta que no haya un deterioro técnico, desde el punto de vista también técnico, la voy a tener en cartera, ¿sí? Así que, y que los resultados, bueno, dentro de todo, en cuanto a los beneficios no fueron tan buenos, pero veremos a ver si el mercado al menos lo premia y, bueno, el beneficio por acción va mejorando lo que tiene que hacer mañana Meli cuando abra, bueno, la apertura de mercado. Así que vamos a la siguiente. Y el siguiente es el último activo que analizamos porque es el último activo que presentó, al menos de los más relevantes resultados el día de la fecha. Obligatoriamente lo volvemos a traer porque este lo hemos analizado ya en un video anterior, que es Fortinet, ¿sí? El sector de ciberseguridad, el pionero de la ciberseguridad, ¿sí? El mejor activo en este sector. Fíjense que beneficio por acción de 0,99 centavos de dólar contra la previsión de 0,94. Muy buenos resultados. Fíjense los ingresos, 8,67,2 millones contra los 8,1116. Muy buenos resultados viene presentando trimestre a trimestre y tanto en beneficios como en ingresos. Así que vamos a ver desde el punto de vista de lo técnico si esto se condice con lo que estamos viendo en sus resultados o, bueno, si solamente es un numerito más. Vamos a ver la parte técnica y fundamental también de... Y si vemos la parte técnica primero de Fortinet, sí, vamos a ver que tenemos un activo cotizando del año, sí, 2009. Acá no tenemos un activo cotizando de los 90, pero como ya lo hemos analizado, vamos a ir rapidito, es un activo muy fuerte. Sí, claramente quien haya ya visto el video de Fortinet y quien no, bueno, les presentamos este activazo de este sector. Sí, claramente, lamentablemente no tiene CDR, pero es uno de esos activos que el que puede hacer el esfuerzo en algún momento en correcciones de poder incorporar este activo afuera, bueno, bienvenido. ¿Por qué? Porque es un activo que de mediano a largo plazo está en una tendencia claramente muy fuerte y muy alcista. Sí, obviamente no tiene un track record como decimos de los años 90, pero lo viene haciendo muy bien, inclusive lateralizando para seguir subiendo. Sí, y sobre todo que, bueno, ahora lamentablemente ahora sí está máximo de toda su historia, o cerquita de máximo de toda su historia, que el único máximo que tiene por el camino a vencer son los 344,90. Tiene un pequeño doble triple suelo hasta la zona de los 357,15, casi cumplido a la mitad, sí, que es la única resistencia que tiene, que lo anula únicamente de romper los 285,50, y sobre todo lo que tiene que ver con las zonas de soporte clave, que ahora pasa por la zona de la media de 200 ascendente, 251,04, que casi está en la zona del primer FIBO, que ahora en este momento estamos en los 240,06, y el FIBO 61,8, que es la zona ya de mediano plazo que no tiene que perder Fortinet, en 175,26, un activo muy fuerte y muy alcista, que después de alguna consolidación o corrección, bueno, se podría llegar a incorporar, aunque sí, estamos ahora lejísimos de mínimos de marzo, que pasa aproximadamente por los 71,68 centavos de dólar, así que claro, mantener, esperar alguna consolidación, alguna corrección, sino para poder incorporarse, no es momento ahora, y un claro mantener para quien lo tenga, con indicadores que, bueno, fíjense el RSI llegando casi a la zona de 70 en 65, MACD por dar compra arriba de 0, buena señal alcista sería esta también en el MACD, que todavía está en venta pero curvándose al alza para dar compra, y un estocástico a mitad de gráfico ya habiendo salido de la zona de sobrecompra hace bastante, dando también compra, así que muy fuerte este activo de punto de vista técnico, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales. Bueno, acá también condice un poco la parte técnica, condice un poco la parte de sus resultados. Fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios es de 49%, la industria marca 11,5, muy buen ratio, el 9,2 de la ROA también superando el 6,8 en cuanto a rentabilidad
de activos en cuanto a su ROA. Lo que tiene que ver con la beta es un activo que es un poco más volátil que el promedio de 1 en 1,12. La industria marca un 0,97 y lo que tiene que ver con su valoración, bueno, inclusive estando casi en máximos tenemos una infravaloración neutra de 1,4, inclusive infravalorado, así que casi en 3,43 debería estar, estiman los analistas fundamentales, que es nada, la verdad que es un aspecto más neutro que otra cosa. Y la relación precio-beneficio 107 veces, acá sí estamos bastante sobrevalorados sobre el 53,4 de la industria y el 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es muy buena, es muy buena en cuanto a en dónde estamos ahora. Es de 38,5 la empresa, la industria marca 11,5. Espectaculares ratios, independientemente de cómo estamos también en la parte técnica. Y lo que tiene que ver, sí, con la parte económica, bueno, parecería que a largo plazo le está costando, pero de corto plazo cubre deudas, ¿sí? Así que este es un aspecto que hay que ir viendo. Fíjense, los efectivos equivalentes están muy lejos de las deudas, inclusive el capital, ¿sí? Así que veremos si este coeficiente de endeudamiento lo va reduciendo, ¿sí? Al menos en los próximos 5 años. Y al menos de momento cubre deuda y cubre intereses, así que es un aspecto que al menos tendría de momento cubierto también Fortinet, que tiene un management también experimentado de 3,8 años para quienes manejan esta gran compañía de un sector, que es sector nicho también, sí, la de ciberseguridad, y todavía con un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 16,21% para, bueno, uno de los mejores activos que lamentablemente no lo tengo en mi cartera por una cuestión de haber omitido comprar en correcciones, sin haber estado atento, pero lo podemos ir siguiendo, setear alertas y estar también atentos a estos resultados, por ejemplo, que va presentando y que por eso se los traigo. Así que muchas gracias por haber llegado al otro lado, sí, por estar ahí siempre video a video. Dejen un like si aprecian todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay también atrás de estos videos, y dejen en los comentarios de la descripción qué activo de todos estos les gustó más. Dejen qué piensan que va a pasar con Meli, porque desde lo personal creo que es un activazo. Creo que va a seguir esta clara tendencia alcista que tiene año tras año, y que independientemente de que no presentó los mejores resultados, no fueron malos, desde mi punto de vista. Y bueno, activos como Fortinet o Airbnb, ojo, que recién empezó a cotizar a comparación de estos otros activos, pero me parece súper interesante. Así que nos vamos hablando mañana, último video, ya va terminando la semana. Muchas gracias nuevamente por estar al otro lado. Dejen like, ¿sí? Comentarios en la descripción del video, y les mando un gran abrazo a todos. Nos hablamos mañana. Chao.